Hola, esta es la cuarta lección del curso Cimientos Nivel 1, Bases de la Fe Cristiana. En esta lección hablaremos de los resultados de la salvación. Vamos a contar brevemente tres historias. La primera es la historia de Luis. De niño lo llevaban a la iglesia y luego fue líder del grupo de jóvenes. Después se casó y tuvo un hijo, pero al tiempo cometió adulterio con la esposa de un amigo. Ambos matrimonios se destruyeron y él se deprimió. Sin embargo, un amigo le habló de Cristo y se arrepintió y restauró su familia. La segunda historia es la de Lucía, que siempre fue una persona muy agradable y amable, pero se molestó mucho cuando su hijo se hizo cristiano. Le dijo que los cristianos son hipócritas y lo echó de la casa. Un día escuchó a un predicador cristiano en la radio y se dio cuenta de su error. Hoy apoya al pastor de la iglesia local. Y la tercera historia es la de John, que ha sido mecánico toda su vida. Aunque normalmente era honesto, a veces engañaba a algunos clientes cobrándoles de más y vendiéndoles piezas viejas. Un vecino cristiano le invitó a la iglesia y entonces pudo cambiar y se hizo cristiano también. Estas tres historias nos ilustran qué pasa en la vida de las personas cuando conocen al Señor. Observamos cómo estas tres personas pudieron haber conocido algo o poco de Dios durante su vida, sin embargo en algún momento llegan a conocer al Señor tal que cambia sus vidas. De manera entonces que podemos decir que como resultado de esa salvación, o como producto de esa salvación, nosotros podemos observar una serie de cambios. Es decir, cuando la persona cree y recibe, llega a ser hijo de Dios y esto produce resultados en su vida. ¿Dónde está Cristo en relación con usted? Si nosotros leemos Apocalipsis 3:20, dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Entonces nos damos cuenta cómo el Señor está tocando la puerta y llamando todo el tiempo. Él está tocando entonces a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántas veces entonces debemos nosotros recibir a Jesucristo? Una vez que la puerta es abierta y Él entra, nosotros encontramos que no es necesario volver a repetir esto. Con una sola vez que recibamos al Señor, llegamos a ser sus hijos y entonces no es necesario hacerlo en más de una oportunidad, porque entonces ¿nos dejará alguna vez Jesucristo? Si nosotros leemos Hebreos 13:5, dice, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré». Aún en medio de las situaciones difíciles de la vida, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y entonces obtenemos el primer resultado. El primer resultado cuando llegamos al Señor es que nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos de nuestros pecados son perdonados? Dice Colosenses 2, versículos 13 a 14. «Y vosotros estando muertos en pecados y en vuestra incircuncisión, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Así que entonces nos encontramos nosotros con que en medio de la cruz ocurrió algo que las personas no vieron. Los decretos estaba siendo clavada ahí y esto representa entonces el perdón de todos nuestros pecados. El segundo resultado es que entonces llegamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Lo leemos en Juan 1:12. Dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Así que entonces el ser hechos hijos de Dios es el resultado de creer y recibir. El tercer resultado es que recibimos vida eterna. ¿Cómo podemos saber que tenemos vida eterna?
Veamos lo que dice 1 Juan 5, versículos 11 a 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que entonces vemos esta última parte. Si creemos en el nombre del Hijo de Dios, entonces nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. El cuarto resultado es que somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quiénes entonces han sido bautizados con el Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así es que entonces habla de que todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo. No se refiere aquí solamente a, por ejemplo, los que han hablado en lenguas o algo por el estilo, sino simplemente aquí habla de todos los creyentes. ¿Es posible ser hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que entonces el tener el Espíritu va asociado a ser de Cristo. Así es que entonces los que han creído y son hijos, tienen entonces al Espíritu Santo. El quinto resultado podemos decir que es ser nueva criatura. Dice, ¿por qué es usted una nueva criatura? Segunda de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que entonces si alguno está en Cristo es nueva criatura. Así está entonces 17. ¿Cuántas cosas son nuevas para los que están en Cristo? Bueno, acabamos de leer que todas. Así es que entonces es una renovación total de todo nuestro ser. Y el sexto resultado es que usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes forman parte del cuerpo de Cristo? Según 1 Corintios 12 y 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así es que entonces está bien claro aquí, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Así es que entonces todos los creyentes constituyen el cuerpo de Cristo. ¿Qué otro nombre se le da a la iglesia? En 1 de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que entonces el pueblo de Dios es precisamente la iglesia. Así es que entonces cuando nosotros vemos estas tres historias, podemos ver entonces cómo se dan los resultados de la salvación en estas personas, cómo ellos llegan a ser entonces nuevas criaturas, cómo ellos llegan a ser entonces hijos de Dios, cómo sus pecados son perdonados, cómo sus vidas entonces son transformadas. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, dado que todos nosotros hemos pasado por alguna historia parecida. De tarea puede usted pensar cómo ha experimentado en su propia vida los resultados de la salvación. Puede analizarlo retrospectivamente, es decir, viendo su vida sin Cristo y luego su nueva vida con Cristo. Versículo para memorizar dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. La lectura bíblica de esta semana puede leer todos los días un capítulo de Mateo 22 al 28 y continúe memorizando los libros del Nuevo Testamento. Muchas gracias y bendiciones.